bienvenidos a esta edición del Análisis Global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en esta ocasión vamos con un tema de relativa actualidad. ¿Quién manda en los Estados Unidos? ¿Qué pasa en los Estados Unidos en un sistema que parece tan hecho, tan acabado, tan logrado y que sin embargo ahora se ve envuelto en polémicas? ¿Quién hace la política exterior? ¿El Senado o la Casa Blanca? ¿Quién hace la política doméstica? ¿La Cámara de Diputados o la Casa Blanca? ¿Quién manda? La minoría, digamos, la relativa minoría republicana, partido del T, en la Cámara de Diputados, o la relativa mayoría republicana en el Senado. ¿Quién sabe qué está pasando? Y para ello tengo dos invitados extraordinarios. Uno, Susana Chacón, maestra académica, actualmente secretaria de la sección México del Club de Roma, especialista en temas de los Estados Unidos. Y Carlos Rajo, analista de Telemundo, un periodista viejo, avesado y con enorme experiencia en los temas políticos estadounidenses. Déjame empezar contigo, Susana. ¿Cómo describirías lo que está pasando en estos momentos en el aparato de gobierno de los Estados Unidos, el aparato político? Es muy interesante la introducción que acabas de dar, Pepe, porque efectivamente, bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio y al auditorio, gracias por estar con nosotros. Es el momento en Estados Unidos, aunque pareciera que es muy normal e inesperado, al mismo tiempo tenemos como muchas circunstancias que nos dejan ver que no hay un liderazgo y que hay una ruptura de todos contra todos, demócratas contra demócratas, republicanos contra republicanos, no hay un orden de quién está tomando las decisiones. Y esto realmente se han tenido otros ejemplos en la historia que han sido similares, pero nunca en los últimos años, ¿no? En los últimos años había una dirección mucho más concreta y en este momento todos están contra todos. Entonces hay un inmovilismo en los temas económicos, en los temas sociales, en los temas de política interna, en los temas de política exterior. Pareciera que de repente estamos tomando decisiones que no les corresponden a alguno de los canales y esto lleva a que se pierda una dinámica que puede ser mucho más amable, mucho más tradicional, ¿no? Carlos, antes de comenzar el programa tú hablabas de una ruptura de reglas. ¿A qué te referías con esa ruptura de reglas no escritas? Claro, básicamente, Pepe, es lo que pasó esta semana. Esta semana un grupo de senadores, encabezados por un senador nuevo, muy joven, apenas de 37 años, por Arkansas, acaba de llegar a la Cámara de Senadores. Este señor escribió una carta y la firmaron 46 senadores más. Una carta enviada nada más ni nada menos que al liderazgo de Irán, es decir, a los ayatolas, supuestamente Irán, el principal enemigo de política exterior de Estados Unidos, y estos señores le envían una carta diciendo, ¿saben qué, señores ayatolas? Obviamente estoy parafraseando, no con ese lenguaje, pero la dirección. ¿Saben qué? Si ustedes firman ese acuerdo nuclear que están ahorita negociando con Estados Unidos y otros países, solo va a valer hasta el momento que Obama esté en el poder. El momento que Obama salga del poder, ese documento para nosotros no va a valer, cualquier presidente que venga lo puede modificar. Esa es una cuestión sin precedentes en la historia de Estados Unidos por varias razones. Primero, porque quien hace la política exterior según la Constitución de Estados Unidos es el presidente, él es el que ejecuta la política exterior. Segundo, el presidente mismo es el que firma los acuerdos. En este caso es un acuerdo con otra nación. Por supuesto que como en México y en muchos otros países, el Senado eventualmente lo va a revisar y lo va a tener que ratificar, pero quien ejecuta, quien hace los detalles y todo es el Ejecutivo. Y una cosa más, este es un acuerdo que tú sabes, es no solo con Irán, que como decía, es el principal enemigo de Estados Unidos, o el supuestamente principal enemigo de Estados Unidos, más de Israel realmente, pero digamos que es el de Estados Unidos. El punto es que es no solo Estados Unidos el que está negociando, hay 5 países más, está Alemania, está Francia, es decir, las grandes potencias del mundo, todos están metidos en esto. Se rompieron las instituciones. Es un rompimiento, como te decía, eso de las instituciones, no sé de las instituciones, pero sí de esas reglas no escritas que existen en Estados Unidos, que dejas que el presidente haga la política exterior y eventualmente, cuando venga a ti a la Cámara de Senadores, podés dinamitar el acuerdo, pero no le podés
entrar por la puerta de atrás y decirle a tu enemigo, ¿saben qué? No negocien porque al final de cuentas esto no va a valer nada. Eso no se vale en la política estadounidense y por eso has tenido esta semana una enorme reacción negativa. Pero es, pero es que hace 2 o 3 semanas el discurso de Netanyahu, del primer ministro israelí, claro, en la Cámara, en el Congreso, invitado por la Cámara, por la Cámara Baja, una danza. Tienes tienes literalmente a los republicanos en el Congreso en general, o por lo menos al sector más derechista de los republicanos, determinados a decirle no a cualquier cosa que implique Obama, o incluso a tratar de bloquear un decreto de Obama sobre temas migratorios, utilizando cualquier cosa, incluso comprometiendo la libertad, la seguridad nacional de los Estados Unidos. Claro, claro. Eso es sin precedentes totalmente. Has tocado mencionaste algo ahí, Pepe, que creo que valdría la pena analizarlo en detalle, y es que mucho de esto no tiene ni siquiera una motivación política ideológica, ni siquiera una motivación estratégica vis a vis Irán, sino que tiene algo ahí que no es políticamente correcto mencionarlo, pero hay que mencionarlo, y es el elemento del racismo, ataque, deslegitimación a Obama. Mucho de esto tiene que ver, Pepe, no es porque estés en desacuerdo con la política hacia Irán, lo estás, pero en el fondo hay un desacuerdo total con Obama, el nunca aceptar de que él es el presidente, verlo como una cuestión de legitimarlo, y en el fondo, como digo, hay un elemento ahí racista, si se quiere, de que todo lo que venga de Obama por la cuestión racial, rechazarlo. Si me permites continuar con este tema que se me hace de suma importancia, a pesar de los cambios, a pesar de las reglas que han tenido a lo largo de los últimos 50 años, de las mismas normas y leyes, es de llamar la atención el problema de discriminación social que existe en Estados Unidos. Por supuesto, el racismo, como bien mencionas, es un problema en donde nunca se va a aceptar por esta minoría que finalmente fue la mayoría blanca, y que nos deja verlo en el caso de las decisiones más importantes por parte del presidente, pero nos lo deja ver también en la calle con todas estas agresiones de los blancos hacia los negros, que con autoridad o sin autoridad, pero que realmente denotan un problema que se supone había dado pasos y saltos enormes, y que en este momento estamos viendo que hay una realidad humana inaceptable por parte de una ruptura de la sociedad y del mosaico de la sociedad estadounidense. Entonces, esto conlleva a que tengamos una profundidad de problemas que no se limite nada más a una cuestión política, sino que es muchísimo más, conoce sus causas en unas raíces muy distintas, que parecía que era todo algo, una armonía relativa, hasta que tenemos esta presidencia o esta administración con Obama, ¿no? Pero no es un poco también resultado de los miedos, es decir, hay vamos a decir, la actual mayoría blanca o la mayor minoría de los Estados Unidos, si lo quiere decir de esa manera, que son los blancos, tienen miedo de perder sus privilegios, tienen miedo de perder lo que ellos de alguna forma han tenido como la sociedad, como su forma de vida. Tienen miedo de ya no ser los que determinen. Esto es, la policía de Estados Unidos, las policías municipales, ciudadanas urbanas se consideran pues un poco el ejemplo a seguir, el ejemplo moral a seguir, y entonces para mantener el ejemplo matan a cuanto adolescente negro les parezca que está desafiándolos, por supuesto. Creo que es fascinante que ya que entramos a este tema, Pepe, pero creo que hay 3 niveles que deberíamos de separar para un poco ordenar la conversación. Uno es lo que decía sobre Obama, porque me parece que eso es una cuestión aislada, no aislada, pero que debe de verse independiente de los dos, que el segundo es el que tú mencionabas, que es a nivel de toda la sociedad, que podemos analizarlo, y el tercero, el que tú mencionabas, que es el temor de perder estos privilegios. Pienso que lo de Obama, aun si no existieran los otros dos, siempre sería lo de Obama. A lo de Obama lo que me refería es que hay un sector de la población estadounidense, hay un sector de liderazgo de la élite política estadounidense, obviamente republicana, que nunca aceptó la legitimidad de Obama, que siempre lo vio
siempre le cuestionó la legitimidad, no solo porque era demócrata, sino que porque es negro. ¿No? Eso es algo que a la gente no le gusta tocarlo en Estados Unidos, pero existe en la vena republicana, en la vena del Tea Party, algo ahí de eso. Pero existe, mira, pero ¿cómo se llama? Tienes que juntarlo con el temor. Para 2020 o 2030, digamos, la sociedad blanca, tal como la conocimos en Estados Unidos, va a ser la mayor minoría. Esto va a ser el 49 o el 48 o el 50% de la población, mientras negros y latinos van a ser van a constituir la mayor, vamos, juntos van a ser los que determinen teóricamente la política, y esto tiene un impacto considerable, pero creo sin embargo que esto vamos a tener que tocarlo en la segunda. Gracias por seguir con nosotros. Susana Chacón, Carlos Rajo. Carlos, tú hablabas de un nuevo orden o un orden en la discusión, Obama, sociedad. Claro. Y a nivel, es decir, temor en la sociedad y a nivel más pequeño, la reacción de esa sociedad o de los componentes de esa sociedad. Yo creo que ya agotamos dentro de relativamente hablando que se pueda lo de Obama, ¿no? Luego lo de los otros dos temas, lo que mencionaba Susana de la cuestión esta de cómo en la sociedad se expresan, porque siempre han existido en Estados Unidos, es simplemente que no terminaron con la marcha de Selma en los 60 y todo, y Luther King y todo, simplemente tú que has vivido muchos años en Estados Unidos lo sabes muy bien, está ahí soterrado, ¿no? La gente, aún el estadounidense liberal, el buena gente, no le gusta tocar el tema de racismo, a nadie le gusta tocarlo, porque a nadie le gusta ni siquiera aceptar la proposición de que quizás la gente es racista, ¿no? Pero bien, el punto es que estos eventos que se han dado con las policías, lo de Ferguson, en Ohio, por todos lados cada día tenés que matan a otro negro, ¿no? Por cualquier razón, matan latinos también, lo que pasa es que casi no se hace mucho ruido, ¿no? Pero siempre es la misma idea. Bueno, mataron a este muchacho en Pasco, que lo enterraron la semana pasada allá en el estado de Washington. En este caso lo que tenés es una situación en la cual pareciera que las policías están mentalizadas en el sentido de que ante cualquier amenaza, si el que está dando la amenaza es el otro y ese otro es un negro o un latino, primero disparás y después preguntás, ¿no? Esa es una realidad que es fácil pensar, decir, no, es que ustedes vienen a criticar nada más a Estados Unidos. No, es la realidad lo está demostrando, ¿no? Es infortunado, pero sí. Ahora, sin embargo, yo creo que lo de Obama no está terminado en este sentido. Susana, Obama es mulato, madre blanca, padre africano. Al principio de su candidatura, los militantes negros, los militantes afroamericanos, hablaban de que no había tenido la experiencia negra en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Claro. Sin embargo, se convirtió en el presidente. Y de repente es, como dice Carlos, es un hombre detestado por un sector de la población, pero es nada más por ser negro o porque es liberal o porque es un tipo intelectual en un país que desprecia a los intelectuales, un abogado que además es un tipo muy frío en su relación personal o en sus relaciones, que tiene un gran carisma, pero aparentemente no lo emplea. Esto es muy importante porque son muchos los elementos que nos permiten entender la situación por la que está pasando el país con relación a Obama y con su forma de ser. Recuerdo una broma que se decía al principio, cuando gana en 2008, que esto es muy interesante, que es el presidente Obama, pues sí, será afroamericano, será mulato, será negro, pero realmente es un Oreo cookie. Es una galleta Oreo que es negra por fuera y blanca por dentro. Entonces, crea en un espacio de la élite, tanto republicana como demócrata, que después se revierte completamente por las otras razones que estamos mencionando aquí, sí crea un nivel de confianza porque se educó y se formó en los espacios académicos más importantes, llámese Harvard, llámese Chicago, llámese todo el movimiento social que hizo también en Chicago. Pero por otro lado, no deja de tener esta animadversión en contra de lo que implica ser negro, ¿no? Entonces, no es nada más que no utilice el gran carisma que tú mencionas, que sí lo tuvo, como, es un gran orador, es un excelente, mueve las masas de una manera muy fácil, pero ¿cómo podemos traducir eso
para convencer a quien es más reacio a uno. Esa parte le ha faltado. Y le ha faltado en parte porque sí, efectivamente es mucho más frío en sus relaciones, pero también porque no quiere dejarse. O sea, hay una parte de él que me permito mencionar que es una especie de soberbia, que no le permite abrirse más allá de... a entender que realmente tiene que convivir con todas estas personas que lo están cuestionando y que lo empezaron a cuestionar desde la segunda administración. Digo, no, la primera parte antes de las intermedias fue tan difícil como una vez que pierde completamente el Congreso, ¿no? Entonces aquí sí le está faltando en el manejo de su personalidad para con los grupos sociales que no tienen que ver nada con él. Y eso es grave porque realmente tenía un capital político que ha desperdiciado y que hubiera permitido de manera muchísimo más fácil hacer los pasos, dar los pasos a estos elementos que mencionaba Carlos al principio. ¿Por qué el presidente no lo acepta? O sea, no nada más es negro. Si fuera un latino el presidente posiblemente sería similar, no con el racismo para el negro, sí, pero sí con el racismo para el latino. Y si fuera una mujer tal vez también. Entonces yo creo que aquí habría tenido que él, de manera personal, empezar a crear normas de procedimiento distintas, ¿no? Claro. Carlos, una pregunta, es decir, yo no tengo problema con lo que dice Susana, sin embargo, ¿en qué medida también podría estar perversamente ocurriendo en los Estados Unidos lo que está pasando en otros países del mundo, incluido México? Esto es un resentimiento hacia el poder, un resentimiento en este caso, más o menos silvestre, porque al final de cuentas, por ejemplo, los partidos del T republicano son bastante silvestres en ese sentido, es decir, una versión limitada, si quieres, y de derecha de Podemos o de Syriza o algo por el estilo. Es decir, ¿en qué medida está ocurriendo? Bueno, yo creo que tú mismo has dado un poco la respuesta. Me parece que ese rechazo a las élites en Estados Unidos se da desde el Tea Party. Es decir, el Tea Party es precisamente químicamente puro, es una respuesta a las élites en general, incluso a las élites republicanas, porque si recordarás, destrozaron al famoso, a varios senadores, Richard Lugar de Indiana, o sea, senador que por cierto, si hubiera el Estado no hubiera permitido esta carta porque él era el que hacía la política exterior de los senadores republicanos. Entonces, comparto contigo, como lo digo, tú lo adelantás mismo la respuesta, en el sentido de que el Tea Party sí es esa respuesta al rechazo a las élites. Quisiera volver al tema que tocaba Susana, una de las tantas cosas. Y no quiero no es que pretenda defender a Obama, él se sabe defender muy bien, pero hay un par de cosas. Una es que, aun cuando es cierto que te dijera que nunca dejó esa aura de intelectual y que no le gusta meterse, enlodarse en el lodo de la política, es cierta la crítica, al mismo tiempo hay que recordar, y de nuevo, tú que viviste mucho tiempo en Washington, que conoces esos corredores del poder en el Congreso, lo sabes, nunca habíamos tenido una élite republicana que dijera no a todo. Es decir, estos no son los republicanos con los cuales te sentabas y negociabas y había un paquete para allá y dame que te doy. Este es un republicano, acordate lo que dijo McConnell cuando Obama llega al poder. Todo lo que yo voy a hacer es que este señor sea un presidente de un término nada más, de un gobierno. Entonces, cuando tenés un republicano, una base republicana, un rival republicano de esa naturaleza, no puedes negociar. Es cierto, insisto, se le cuestiona a Obama que no se quiso llenar de lodo, meterse a la política, pero también hay que entenderlo que no había un rebote del otro lado, ¿no? Ok, no había una cámara de resonancia, no había conductos y sigue sin haberlo, básicamente. Ahora es mucho peor, porque, antes de las intermedias en esta segunda administración, todavía había un espacio de escuchar independientemente que no se estuviera de acuerdo, pero hoy en día eso es todavía, esa caja de resonancia se rompió completamente. Sí, porque controlan las dos cámaras. Sí. James Baker, el ex secretario de Estado, ex secretario del Tesoro, uno de los operadores más capaces que ha tenido el Partido Republicano en décadas, ahora va a cumplir 92 años. Y en declaraciones a unos medios americanos, él decía que la negociación, las posibilidades de negociación están rotas, por lo menos hasta que se vaya Obama. ¿Ustedes creen
que existe que la salida de Obama resolvería el problema o solo simplemente se desviaría por otro lado? No, porque yo creo que aquí volvemos, José, de nuevo a un par de cosas que ha señalado. Uno, no creo que cambiaría, porque va a existir siempre ese temor de los republicanos de que viene una ola de votantes, latinos, negros, etcétera, etcétera, que no puedes controlar y que no vas a poder tener el poder. Entonces existe ahí un rechazo en eso. Y segundo, es un partido republicano que literalmente está tomado de rehén por el Tea Party, por los Ted Cruz y este nuevo tipo ahora de Arkansas y todo. Tom Cotton, claro. Entonces, esos republicanos, ese Jim Baker que tú mencionas, ya no existen en el Partido Republicano, o si existen, no tienen ningún poder. ¿No? Entonces, no veo cómo pueda cambiar con una nueva administración. La verdad que no me queda claro cuál es, en el término estratégico, que te dijera la jugada de los republicanos, porque poco a poco se van a ir quedando fuera del poder y no veo que entiendan que tienen que modificar su actitud si es que quieren ganar una elección nacional. Además, en este sentido, yo creo que tendría que haber algún personaje que fuese capaz de construir consensos y de tender puentes. Claro. Y los republicanos lo que menos quieren es enfrentarse a un partido demócrata que, además de tener negros y posibles candidatas mujeres, tienen un nivel de liberalismo que está aceptando a todos los latinos, que está aceptando a la mayoría de los afroamericanos, sin dejar de lado que también hay cabezas importantes, tanto latinas como afros, en el Partido Republicano, pero no les interesa dialogar. Entonces, sí revertir esta tendencia, Pepe, creo que va a llevar más tiempo de lo que imaginamos. Tal vez lo que sí sea un poco más rápido sea el que se frene el inmovilismo, pero revertirlo radicalmente no creo que con un cambio de administración se pueda llevar a cabo, porque nadie es capaz de tender puentes. No les interesa tender puentes. Es mejor rechazar, dejar de lado a los demócratas y decir a todo no, porque simple y sencillamente piensan distinto a como pienso yo. Gracias, muchas gracias, Susana, muchas gracias, Carlos. Dicen los Estados Unidos, los estadounidenses, que su país es un país que lleva el amor al cambio integrado en su ADN. Creo que es hora de demostrarlo. Muchísimas gracias, los espero en la próxima edición de este Foro de Análisis Global de Excelsior. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.